compañía del gobierno nacional, que con la particularidad de que Diego Santini, el ministro del Interior, está alojado directamente en el despacho de Patricia Bullrich. Recién acaba de pasar por delante mío Lule Menem, y Martín Menem estuvo también toda la tarde aquí colaborando. Los teléfonos ardiendo, al rojo vivo, en función de sostener el artículo 2, que plantean que no debe caerse por ningún motivo, y no solamente desde aquí, desde el Congreso, sino también desde la propia Casa Rosada. A ver si el senador Atoche nos da un minuto, ¿te parece, Andrea? Por lo menos para plantearle una preguntita. Sí. Senador, gracias por atender a la 530. Bueno, ¿cuál es la expectativa planteada en función de las objeciones que hay fundamentalmente en lo que tiene que ver el tema de educación? ¿Ustedes creen que van a conseguir los votos? Nosotros estamos trabajando, por supuesto. Me parece que lo lógico sería que el presupuesto se apruebe sin modificaciones y que avance, ¿no? El país lo necesita. Una pregunta, Andrea, te escucha el senador antes de ingresar al recinto. ¿Qué tal, senador? Andrea Recupero lo saluda. Sí, dígame, buenas tardes. Bueno, con respecto al artículo 30, ¿no? Que es el que, bueno, está en duda de si va a salir o no. Quería que nos cuente exactamente, ya que lo tenemos de primera mano, ¿cuáles son los recortes que aplica el artículo a la educación pública a nivel nacional? No aplica ningún recorte. No es lo que está sucediendo. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Porque es lo que está denunciando la oposición, por eso quería de primera mano que usted nos comente de qué se trata. Yo le comento si quieren. Este presupuesto tiene un 11% de aumento en educación, o sea que no hay ningún tipo de recorte. Lo que sucede es que el artículo 30 sí. establece la derogación de un artículo donde se establecen los pisos que sí. jamás cumplieron, jamás se cumplieron ¿Qué es lo que hace que vaya al 6% de inversión en el 2030? Nunca nadie cumplió el artículo ese. Y nosotros aumentamos el presupuesto de educación. ¿11% sobre qué? Sobre el 2025 en términos reales. ¿Me pasa? ¿Sobre? Para que justo está pasando Lule Menem y está charlando con él. Bueno, sí. Decime ahora, perdón. No, 11% sobre 2025, no entendí eso. 11% en términos reales sobre el 2025. Claro, pero el 2025 no hubo presupuesto. Pero hubo asignaciones para educación. Ajá. Y de hecho, nosotros cuando entramos al gobierno aumentamos un 270% el presupuesto para gastos corrientes de las universidades. Pero este artículo no tiene que ver con las universidades, senador. No, tiene que ver con la educación. La educación pública a nivel nacional y lo que se comprometió el Congreso de la Nación en invertir de manera progresiva de acá al 2030. Y lo mismo con ciencia y tecnología, están denunciando un 50% de recorte. No, nosotros tenemos un 4,1% de aumento de ciencia y tecnología. A nivel general, pero no, esto es puntualmente la derogación de dos artículos de dos leyes vigentes aprobadas por el Congreso de la Nación. O sea, es un caso similar al del capítulo 11 que fue rechazado en la Cámara de Diputados. Y sí, todas las leyes son aprobadas por el Congreso de la Nación, por supuesto. ¿Y por qué ustedes defienden, le tomo lo que usted me está contestando, pero quiero saber por qué defienden que no se invierta progresivamente en educación como dice la ley que aún está vigente? No, nosotros nunca dijimos que íbamos a hacer eso. Y pero si me está diciendo que derogan el artículo que nunca se cumplió. Bueno, si vos lo estás diciendo que nunca se cumplió. No, usted me lo dijo. ¿Quién no invierte? No, usted me dijo que van a derogar un artículo que nunca se cumplió. Entonces yo le estoy diciendo, ¿por qué van a derogarlo? Porque nunca se cumplió. Pero está diciendo usted, no yo. Bueno, usted y yo. No, yo no. Yo no tengo además ninguna injerencia. A mí no me han elegido para representar a nadie. O sea, usted es el que tiene la responsabilidad, senador, no yo, de ninguna manera. Sí. Y estoy tomando su respuesta y le estoy repreguntando. Bien, le repregunto, ¿por qué desean derogar un artículo de una ley que obliga al Estado Nacional a invertir progresivamente en educación, en ciencia y en tecnología? Porque este gobierno no necesita
ninguna ley. Nosotros estamos invirtiendo en educación y en ciencia y tecnología. Ajá. Y los pisos que propusieron otros gobiernos con respecto al presupuesto no se cumplieron jamás ni cerca. Acá voy a meterte un párrafo, Andrea, porque por favor. Justamente el senador Guado de Pedro acaba de decir que en el año 2015 se alcanzó el 6.01 de inversión en educación. Mirá, te cuento qué pasó en el gobierno de ellos. Se cortaron $70.000 millones la educación. Se cortaron la educación en el $70.000 millones de dólares. La inversión en computadoras, en el conectar... La inversión en lo que sea, el dinero, $70.000 millones de dólares menos. Eso es lo que ustedes... No, eso es lo que sucedió. Eso es lo que sucedió. O sea, la inversión en educación técnica... Se bajaron $70.000 millones de dólares el presupuesto de educación, lo bajó Massa. Y la gente que está aquí de los colegios técnicos a Tauche, que viene a protestar porque le reducen prácticamente a nada el presupuesto en la educación técnica. Es imposible eso, estoy diciendo que le estamos subiendo un 11% a la educación. Una pregunta, senador. No tengo el dato exacto de educación técnica, si querés te lo busco, lo dije hace rato en el recinto. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muy amable. Bueno, compañeros. Bueno, la verdad es que es muy escurridizo el senador. ¿Tiene idea el senador Atauche lo que son 70.000 millones de dólares? Claro. ¿Tiene idea? Sí, bueno, 70.000 millones de dólares creo que es lo que pedimos de deuda externa, ¿no? Claro, ¿cómo vas a recortar esto? Claro. Es un disparate. Es un disparate. Tenemos al senador Soria acá, el senador Soria. Bueno, genial. Bueno, Martín, preguntarte cómo es el desarrollo de la sesión. En el oficialismo están diciendo que tienen más de 37 votos para aprobarla en general, que no se va a abrir la discusión del artículo 30. ¿Cuál es tu mirada? Bueno, sin lugar a dudas no depende del peronismo, del justicialismo, este tratamiento del presupuesto tal cual viene de la Cámara de Diputados, ¿no? Depende mucho de los aliados, del gobierno de Javier Milei y de los gobernadores. Hay muchos senadores que obviamente van a depender de la decisión final que tomen los gobernadores. Algo verdaderamente increíble, porque si uno mira el presupuesto, te doy el ejemplo de mi provincia, ¿no? Para el año que viene está presupuestado, en este presupuesto que están tratándose hoy, 4 kilómetros, entre 4 y 6 kilómetros de pavimento. Para beneficiado porque La Pampa creo que tiene uno solo. Bueno, es ridículo, insólito, un mamarracho el presupuesto, pero bueno, evidentemente hay socios políticos de este presidente que están de acuerdo con el rumbo que tiene hoy la Argentina. Escucha el senador. Andrea, qué bueno, senador Soria. Buenas tardes, Andrea Recupero lo saluda. ¿Qué tal, Andrea? Bien. Recién hablamos con el senador Atauche, que nuestro compañero Fabián Wellman lo enganchó y lo puso al aire, y nos dijo algo que me gustaría que aclaremos, porque o estamos todos desinformados o es el senador el que está faltando a la verdad. Dice que el artículo 30 deroga una inversión en educación pública que nunca se cumplió. No, bueno, y dice que este presupuesto tiene un 11% más de fondos para la educación pública que lo que se invirtió en el 2025. No, bueno, a ver, es gente que no, yo creo a esta altura que no está bien de la cabeza o no saben los números, ¿no? O no quieren ver los números. Solamente en escuelas técnicas, entre el 2023 y este presupuesto de hoy, hay casi más de un 90% de ajuste, de recorte a las escuelas técnicas de la Argentina, lo cual es bastante lógico, porque es un gobierno que no le interesa la producción, no le interesa la industria, no le interesa nada que tenga que ver con el futuro de los jóvenes. Es que nosotros tuvimos acceso al borrador del presupuesto, a lo que se estaba tratando y a lo que se discute, y claramente hay un recorte de fondos. Entonces no sabemos a qué atenernos cuando un senador de la Nación nos responde de esa manera. O sea, no hay un argumento para defender los recortes de parte de los libertarios. Andrea, hay gente que cree que la Tierra es cuadrada, que es plana. ¿Cómo discutís? Cuando en un artículo vos entendés que dice una cosa y ellos dicen que es otra. Esto es lo que pasa hoy en la Argentina. Estamos en manos de gente que la gran mayoría se da cuenta que hay un recorte brutal, fenomenal, y ellos te dicen no, que hay un aumento. Pero bueno, es parte de lo que nos toca lidiar día a día con esta gente, ¿no? Claro, pero por eso le pregunto sobre este punto, porque nosotros tenemos que informar. ¿Cuál es la verdad?
y la verdad es la que te estoy diciendo yo, y vos coincidís conmigo, y todos los oyentes seguramente coincidirán en que este presupuesto, a ver, lo que intentaron hacer con el financiamiento de las universidades, el financiamiento a toda la discapacidad, una jugada muy berreta, ¿no? Donde el Senado y la Cámara de Diputados el año pasado, bueno, este año todavía no terminó el año, votamos para darle financiamiento y tuvimos que insistir porque vetaron desde el Ejecutivo esas leyes. Bueno, la semana pasada mandaron el presupuesto con el capítulo 11, que por suerte en diputados logró revertirse, donde daban de baja ese financiamiento. Y vos me acabas de decir que el senador Atauche te dice que en realidad no hay un desfinanciamiento, un recorte, sino que hay un aumento. Bueno, es muy difícil en esta Argentina del 11%. Sí. ¿Qué tal? 11%. Sí. Bueno, ¿Qué tal, Martín? te podría haber dicho del 50 y vos te estarías tan sorprendida como yo. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Víctor Mastrangelo te saluda. Más allá de esto, decir que va a aumentar un 11% con respecto al 2025 es indirectamente reconocer un recorte, porque la inflación fue del 34%. O sea que, claro, sin decirlo, lo está diciendo que hay un recorte el Senado. Ahora, pero todo el presupuesto está armado sobre proyecciones totalmente incorrectas. Todo el presupuesto, con $1 que todos sabemos que no va a estar al valor que ellos dicen que va a estar, con una inflación que es imposible que esté al nivel que ellos dicen que va a estar. Con lo cual todas las proyecciones están mal hechas. Bien. Estamos hablando con el senador Soria. ¿Qué va a pasar? ¿Alguna cosa que nos puedas anticipar? ¿Que se va a rechazar el presupuesto? ¿Va a salir? Porque según lo que tenemos va a salir, pero podrían salir las modificaciones y volver a diputados. Ojalá que salga con algunas modificaciones, sobre todo la del artículo 30, que es vergonzoso, más allá de los porcentajes, los índices de aumento que te dijo este senador, que a ver, es increíble, pero bueno, ojalá que se abra el debate artículo por artículo y podamos modificar esos artículos para, en definitiva, tener un presupuesto que deje de recortarle las partidas presupuestarias a aquellos sectores que hacen grande a la Argentina, ¿no? Nuestros jóvenes, la gente que más sufre, la gente con discapacidad y las escuelas técnicas, pero bueno, insisto, no depende del peronismo. Nosotros tenemos muy en claro qué Argentina queremos, que es diametralmente opuesta a la Argentina en la que cree Milei, ¿no? Bien. ¿Todo el bloque del peronismo, Martín, vota negativamente ese artículo? Esperemos que sí, hasta el último momento. Hay algunas dudas, ¿no?, con algunos senadores. Sí, bueno, vos lo decís. Uno está muy consciente de lo que hace y a quienes representa, ¿no? Pero se ve que hay otros que no. Bien. Esperemos que no se dé eso, ¿no? Esperemos que estaban hablando claramente, mañana lo dijo de hecho el senador Rejar, que tanto el delegado de Catamarca por Jaldo como el delegado por Tucumán de Jalil, al revés, votarían a favor de todo el artículo. Sí, bueno, insisto, hasta el último momento, hasta el momento de la votación no vamos a saber. Sí, lo que todos nos damos cuenta, hay gobernadores que están más cerca de Milei que otros, incluso algunos que son o se dicen peronistas, ¿no? Bien. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Marlene. Bueno, siguen circulando, recién pasaba por aquí el senador José Martán, de vuelta al recinto, un recinto que está bastante raleado en estos momentos. Acá pasa de nuevo Atauche, pero entró en su despacho. Les contaba entonces que el gobierno nacional está con toda su logística dispuesta para sostener ese artículo sin ningún tipo de modificación. La presencia, reitero, de Diego Santilli en el despacho de Patricia Bullrich, que fue y vino varias veces del recinto. En un momento pensaron que iba a presentar una moción del peronismo, concretamente el senador Fernando Rejar, para obtener y agregar la coparticipación hacia la provincia de La Rioja. Esto la hizo moverse a la senadora, finalmente volvió a su despacho, no volvió Diego Santilli, decía Lule Menem, Martín Menem, y también la presencia de Jerry Milman, compañeros, que todos sabemos que todos puteamos contra el Estado, pero la casta permanece incólume al frente de él cuando el imputado
y vinculado a la causa por el intento de asesinato contra la expresidenta, dejó de ser justamente legislador en la Cámara Baja, perdió sus fueros y ahora sigue cobijado bajo el ala de Patricia Bullrich. Bien. Así que esto sucede aquí, y en la Casa Rosada, la Fuerza del Cielo, comandados por Santiago Caputo, también hacen su aporte hacia lo que define la comandante Pato. Sí. Tiene pluriempleo, tiene Pato. Sí, la comandante Pato, que bueno, que fue muy aludida en esta sesión al inicio por José Mayans, responsabilizándola, por supuesto, de todas las cuestiones que tienen que ver con la represión a lo largo de estos 2 años y las cuestiones de su propia historia personal. Para destacar algún párrafo del discurso de Jorge Capitanich, que fue el miembro informante por el bloque del peronismo, y destacar un número que me pareció bastante interesante, que de hecho subí a las redes, que tiene que ver con la exención de impuestos suntuarios hacia algunos productos, que va a arrojar la friolera de $500 millones, según el chaqueño, mientras que para